Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Zamora Peña, soy estudiante de la licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas y presento este video referente a la unidad 2 que trabaja la trigonometría, en donde se trabajaron conceptos y elementos importantes para el desarrollo de esta rama matemática. Así que vamos a iniciar. Muy bien, pues para iniciar consideré fundamental. Dado que nosotros nos dedicaremos a la enseñanza de las matemáticas, es muy importante que todos los alumnos o quien se aventure al estudio de esta hermosa materia aprenda a definir. Y la trigonometría es una palabra que conlleva un gran significado, la cual es muy importante que sea adecuadamente definida. Y para su correcto análisis, como toda palabra, nos remontamos a su origen etimológico. Y bien, trigonometría proviene del griego trigonom, que significa triángulo, metron, que significa medida, y tria, que significa tres. En base a la unión de estas tres palabras, nosotros podremos llegar a construir una definición, la cual versa de la siguiente manera: la trigonometría es la subdivisión de las matemáticas que se encarga de calcular los elementos de los triángulos mediante el estudio de las relaciones que hay entre los ángulos y los lados de los triángulos. Detallemos cuáles son estos elementos de los triángulos. Fundamentalmente son 6: 3 ángulos y 3 lados. Generalmente los ángulos de un triángulo son identificados por 3 letras mayúsculas, mientras que los lados se identifican con letras minúsculas, las cuales corresponden al ángulo que tengan opuesto, como lo observamos en la imagen. Una vez quedado claro este importante concepto, pues consideré necesario la aclaración de la clasificación muy general que tenemos sobre los triángulos. ¿Por qué razón? Las siguientes nociones y leyes que vamos a mostrar, pues es muy importante saber a qué tipo de triángulos son aplicables, y para ello debemos de tener muy claros estas nociones. La primera clasificación se refiere a la longitud de sus lados, es decir, un triángulo puede ser equilátero con 3 lados iguales, isósceles 2 lados iguales y escaleno, el cual no tiene ningún lado igual. Según sus ángulos, rectángulo, el cual tiene un ángulo recto, acutángulo, 3 ángulos agudos. Agudos los definimos como menores a 90 grados, y obtusángulo, un ángulo obtuso mayor a 90 grados, como lo observamos en la ilustración. Una vez haciendo este previo, el cual parece muy elemental, pero es muy necesario, continuemos con algunos de los conceptos que se trabajaron en esta unidad y que son muy importantes dentro de la trigonometría. Muy bien, comencemos con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aplicables a triángulos rectángulos. Como lo vimos anteriormente, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto o un ángulo que mide 90 grados. Y el triángulo rectángulo, cada uno de sus lados son llamados catetos y el lado más largo es llamado hipotenusa, como lo vemos en la ilustración. El seno, la primera de las funciones trigonométricas, establece una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas 3 funciones son las funciones elementales. Continuamos con las 3 siguientes, que son las denominadas funciones inversas o recíprocas. Cosecante, que es la inversa al seno, como lo observamos, tiene invertidos la hipotenusa como numerador y el cateto opuesto como denominador. La secante,
que es la inversa al coseno, y la cotangente, que es la inversa a la tangente. Continuemos. Tenemos también el famosísimo teorema de Pitágoras. Famoso y versátil por su fácil comprensión y sus múltiples aplicaciones. El teorema de Pitágoras establece una relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo, los cuales son definidos por la siguiente manera. Ambos lados que forman el ángulo recto son llamados catetos y el lado más largo del triángulo rectángulo es llamado hipotenusa. Para versar de la siguiente manera, el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Para qué nos sirve este teorema? Pues para determinar la medida de cualquiera de sus tres lados de un triángulo rectángulo. Continuando con la ley de los senos. La ley de los senos es aplicable para cualquier triángulo oblicuo-ángulo. ¿Cuál es un triángulo oblicuo-ángulo? Bueno, es aquel que sus tres ángulos no midan 90 grados, porque al medir 90 grados se convierte en un triángulo rectángulo y el teorema que aplicaríamos para su resolución sería el teorema de Pitágoras. Muy bien, para este tipo de triángulos no podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Por ello, está la ley del seno, el cual establece una relación entre el lado y el seno del ángulo opuesto al lado. Y vemos cómo establecemos tres relaciones de los tres lados y los tres ángulos internos del triángulo. Cabe mencionar que cuando nosotros deseemos encontrar alguno de los elementos del triángulo, no necesariamente vamos a aplicar la fórmula como tal, sino simple y sencillamente vamos a ocupar dos relaciones para aplicar mediante el desarrollo de una regla de tres y encontrar alguno de los elementos que busquemos. Ahora pasemos a la ley de los cosenos. La ley de los cosenos, al igual que las de senos, nos sirve para encontrar la medida de alguno de los tres lados del triángulo o bien alguno de los tres ángulos internos que contiene este triángulo, aplicando lo que es el coseno. Como lo podemos ver en la ilustración, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo C, que es el ángulo opuesto al lado C, que es el que estamos buscando. Esta fórmula, así como la de senos, pueden ser manipulables para encontrar cualquiera de los 6 elementos contenidos en un triángulo. Muy bien, ahora que de manera general detallamos las nociones comprendidas dentro de la unidad 2, vamos a aplicar algunas definiciones y comprobemos su versatilidad. Es decir, en muchos de los casos que encontremos podemos aplicar cualquiera de las leyes o teoremas analizados y a través de su aplicación podemos comprobar que nuestros resultados son correctos, como el caso que vamos a presentar a continuación. Observemos el siguiente triángulo. Observemos sus características. Claramente podemos observar que es un triángulo rectángulo. El lado recto se encuentra en el punto B. Es un triángulo cuyo segmento AB mide 100 kilómetros. El ángulo A, mide 35 grados y son los dos únicos elementos con los que contamos. Suponiendo que se nos solicite encontrar el cateto A o el lado H, que si observamos correspondería a la hipotenusa. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Muy bien, analicemos los datos con los que contenemos. Tenemos un ángulo y tenemos un lado, que si observamos y tenemos muy claras nuestras funciones trigonométricas, correspondería al cateto adyacente a 35. Por lo tanto, buscamos la función trigonométrica que establezca una relación entre el cateto adyacente al ángulo y que nos permite encontrar ya sea el cateto A o la hipotenusa H. Y el procedimiento que se propone es el siguiente.
Analizando las funciones trigonométricas, vemos que tangente es aquella que establece una relación entre el cateto A y el cateto C, que correspondería el cateto C a los 100 kilómetros con los que ya contamos. Despejando la fórmula para encontrar el cateto A, obtenemos que A es igual a la tangente de 35 grados por los 100 kilómetros del cateto adyacente. La tangente de 35 grados corresponde a punto 70, que multiplicado por los 100 nos da un igual a 70, lo que correspondería a la medida del cateto A. Una vez obteniendo eso, ahora vamos a encontrar la medida de la hipotenusa. Suponiendo que nos den la indicación, como fue en el caso de uno de los ejercicios contenidos en la unidad 2, que solamente podemos utilizar funciones trigonométricas para hallar los elementos de los tres lados, entonces buscamos aquella función que relacione el ángulo con el cateto que ya tenemos, que es el ángulo A, y la hipotenusa. Y la función que cumple con estas condiciones es seno, porque seno del ángulo es igual a el cateto A sobre la hipotenusa, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituyendo, tenemos que seno de 35 es igual a 70 kilómetros, que fue la medida que acabamos de encontrar, sobre hipotenusa. Y como nuestra incógnita es hipotenusa, la vamos a despejar, quedando de la siguiente manera. 70 kilómetros sobre 0.57, que es el seno de 35, lo que nos da un resultado de 122.8, que correspondería a la medida de H. Ahora vamos a comprobar este dato aplicando el teorema de Pitágoras. Ahí radica nuestra versatilidad. Comprobemos entonces con el teorema de Pitágoras, el cual, si recordamos, versa de la siguiente manera. La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Sustituyendo, recordemos que el cateto A tiene una medida de 70 kilómetros, la cual vamos a elevar al cuadrado, y vamos a sumar la medida del cateto C, que es de 100, al cuadrado, lo que nos va a resultar la medida de la hipotenusa también al cuadrado. Sacando los cuadrados, obtenemos que el cuadrado de 70 es de 4.900 y el cuadrado de 100 es el de 10.000. Sumándolo, obtenemos 14.900. Despejando H, obtenemos que la operación inversa al cuadrado es nuestra raíz cuadrada, la que nos da un resultado de 122.06, con lo cual comprobamos el resultado que obtuvimos en las funciones trigonométricas. Cabe mencionar que la variación que existe entre los decimales es por la situación de los decimales que tenemos en cada una de las funciones trigonométricas sacadas, lo cual no representa una variación significativa. Muy bien, pues este es el video que rescato de todo lo aprendido y de la experiencia vivida en el estudio de la unidad 2 de esta asignatura de geometría analítica euclidiana. Espero que sea de su agrado y también que viertan sus comentarios para retroalimentar este trabajo. Gracias.